días, buenas noches, buenas tardes, cuando ustedes sintonicen la revista de Pacasa News con Abigail Álvarez. Abigail Álvarez y Patricio Camacho. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Otro sábado más compartiendo con ustedes este informativo semanal. Pues hoy es 10 de diciembre y celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Así que hoy vamos a tener precisamente a un invitado especial con quien hablaremos de esto. Recuerden, fue allá en 1948 cuando la ONU fue una de sus primeras declaraciones que se daba posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se dio el tema de los derechos humanos. ¿Qué más tenemos? Asimismo, hablaremos hoy de cómo conseguir una vivienda que a muchos nos puede hacer falta, ¿no es cierto? Y puede ser una oportunidad justamente para tener un derecho humano más, que es el derecho a la vivienda. Sí, y vamos a tener esa nota más adelante con el presidente de la Confederación Única de Barrios del Ecuador. Y también tendremos una entrevista pues a un influencer en TikTok, el Sombras, con quien hablaremos igualmente de cómo difundir nuestras noticias, específicamente en nuestro programa, y también cómo ustedes pueden promocionarse en TikTok. Te cuento una cosa, les vamos a ahorrar unos par miles de dólares a los políticos para que aprendan a manejar el TikTok. Por supuesto que sí, entonces estén pendientes. Y por último también tendremos la fregada de la semana, así que no se lo pierdan. Estén aquí, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise siempre de los nuevos videos que tenemos acá en nuestro canal, acá mi gente. En doble clic encontrarás venta de computadores y equipos de oficina, instalación y desarrollo de software, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y equipos de oficina, así como también mantenimiento e implementación de redes y cableado estructurado, alarmas y cámaras de vigilancia. Contáctanos 098-788-5763. Doble clic, asesoría informática. Pues bueno, tenemos, como decíamos al inicio, a propósito del Día de los Internacionales de Derechos Humanos, que esto es para todos, independientemente del sexo, género, idioma, opinión pública, todos tenemos derechos humanos. Y sobre eso vamos a hablar en una nota con el doctor Vladimir Andosillas. Vladimir Andosillas es un experto sobre el tema de derechos humanos. Así es, así que más bien escuchémosle qué nos va a decir. Sobre todo nosotros tenemos que nutrirnos en el ámbito de los derechos humanos, porque es algo que ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo, sino más bien es algo que deberíamos estar respetándolo y hacerlo respetar en cada uno de nuestros territorios, ambientes, segmentos y demás. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Pacasa News está a propósito de hoy, Día de los Derechos Humanos. Hablamos con el doctor Vladimir Andosillas. Él es experto sobre el tema de derechos humanos y tiene más de un caso sobre esta temática. Doctor Andosillas, ¿qué connotación tiene en el país esta fecha, 10 de diciembre? Bueno, en primer lugar agradecer por este espacio y saludar a quienes nos están viendo y escuchando en estos minutos. El 10 de diciembre indudablemente es un momento de recordar la importancia del reconocimiento que tiene para los seres humanos el que el Estado garantice los derechos de los hombres y las mujeres. Pero también nos lleva a reflexionar que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre. Indudablemente en los actuales momentos del Ecuador existe una serie de problemas relacionados con los derechos humanos y que tienen que ver no solamente con los derechos tradicionales, los derechos liberales, que tienen que ver con los temas de libertad, sino que tienen que ver también con aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Hay un aumento de la crisis económica que por ende ha significado una cantidad de mayor número de personas desempleadas que afecta indudablemente al derecho al trabajo. Existen graves afectaciones producto de la pandemia y también de las políticas erráticas del gobierno en el ámbito de garantizar el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes. Las instituciones educativas siguen siendo centros de violencia escolar y de violencia sexual,
como se han visto últimamente. Y si a eso le agregamos lo que ha ocurrido en los últimos meses, desde hace 2 años, con las masacres en los centros de rehabilitación social, nos damos cuenta que el Estado ecuatoriano tiene una grave deuda con sus ciudadanos en el ámbito de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos, usted ha señalado en algunos pasajes de su intervención, está ligado íntimamente al Estado, al poder, al gobierno. Pero el gobierno últimamente ha desarrollado un discurso que señala que el tema de los derechos humanos sirve para un poco ponerse del lado de los delincuentes. En esta semana inclusive se planteó una reforma constitucional para que el ejército salga a ayudar, dice el gobierno, a controlar la delincuencia. Los derechos humanos tienen relación con la dignidad del ser humano. O sea, todas las personas, indistintamente su condición ideológica, política, étnica, de edad, condición de discapacidad, etcétera, etcétera, tiene derechos humanos, porque es inherente a la dignidad del ser. Por eso es que es obligación del Estado el garantizar los derechos de los ciudadanos, porque el Estado, el gobierno, está en una condición de acaparar el poder, entre esos el poder coercitivo de la represión, frente a los ciudadanos. Es decir, el Estado, a la vez que puede garantizar, también puede vulnerar derechos, porque es el que tiene el monopolio de la fuerza, es el que tiene el monopolio de las fuerzas armadas, de la policía, de la fuerza de orden. Entonces, cuando los catedráticos, cuando las personas exigimos que el Estado respete los derechos humanos, no nos referimos únicamente a que se respeten en los operativos policiales, nos referimos en general, porque si no existen derechos humanos, cualquier policía puede solicitar documentos a cualquier ciudadano, ejercer acciones de cacheo a pretexto de que es visto como una persona sospechosa. Y recordemos lo que está ocurrido en la historia de la humanidad. Sospechosos eran los judíos, sospechosos eran los comunistas, sospechosos eran los afroecuatorianos, sospechosos eran los colombianos, sospechosos eran venezolanos, y así han ido siendo sospechosos una serie de grupos sociales que han sido perseguidos y proscritos por los distintos estados y gobiernos. Entonces el Estado debe garantizar el derecho, pero sucede que el Estado señala que precisamente los derechos humanos se ponen del lado de quienes están delinquiendo. ¿Cómo entender este galimatías? El galimatías lo construye el Estado de manera forzada para desconocer la falta de cumplimiento de los derechos humanos que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Qué tiene que ver el delincuente cuando hay más de 200 mujeres muertas, asesinadas por su condición de ser mujeres? Hay más de 200 femicidios en el Ecuador. ¿Qué condición tiene que ver con que hayan delincuentes cuando hay empresas que cierran y no pagan adecuadamente los valores de liquidación a los trabajadores? ¿Qué tiene que ver los delincuentes cuando existen constructoras que violentan los derechos de la naturaleza, cuando existen mineras que violentan los derechos de las comunidades indígenas y los botan de sus territorios? Ese es un sofisma construido por el Estado para incumplir los derechos. Y si estamos hablando del tema de la seguridad, nosotros los defensores y las defensoras de derechos humanos no nos oponemos a que exista seguridad. La seguridad es un derecho humano. La seguridad humana es parte de los derechos humanos. Pero esa seguridad tiene que ser establecida en el marco de las normas constitucionales, de los tratados internacionales de derechos humanos, de las leyes. No puede ser aquí una visión arbitraria a pretexto de defender o de proteger la seguridad de las personas, porque recordemos, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Esa ley del talión a la que usted señala, al parecer está permeando diferentes capas de la sociedad porque están desesperadas por el tema de la delincuencia y podrían, caso Salvador, dejar de lado el tema de los derechos humanos. Hay sectores de la extrema derecha que esperarían que ocurran casos como esos. Pero hay que diferenciar. Una cosa son los hechos delictivos que se están dando en la esquina del barrio, el cartero, el que roba tal vez en la panadería, etcétera, etcétera. Son delincuencia común.
Independientemente que sea besada o no, es delincuencia común, y esa delincuencia común puede ser combatida por varios mecanismos, entre esos la unidad barrial, entre esos la recuperación del espacio público, entre esos el que no haya calles sin iluminación, entre ellos de que los vecinos puedan estar juntos, de que haya trabajo, que haya educación. Pero entonces, hay otro tipo de delincuencia en donde tiene que ser combatida con otras formas de política, de leyes, y una de esas tiene que ver la extinción del dominio. O sea, ¿a dónde le golpea al crimen organizado? El crimen organizado no le vas a enfrentar con armas. Ya hemos visto que las cárceles tienen mejores armas que de las policías. Al crimen organizado se lo combate, ¿ya?, extinguiendo el dominio de los bienes financieros, bienes muebles e inmuebles, adquiridos con recursos ilegales. Al crimen organizado se lo combate golpeándole donde más le duele, en la economía del crimen organizado. Entonces, todas estas medidas de que vamos a mandarles a otro país, a los delincuentes, es snob, es mucha espuma. Pero esa espuma lo que trata es de esconder que el Estado tiene graves incumplimientos, entre esos del derecho a la seguridad humana. El Estado no ha tenido la capacidad de garantizar la seguridad de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y precisamente sobre ese tema está en discusión la proforma presupuestaria. Y este monto, recordábamos hace 8 años más o menos que estaba en 43.000 millones y hoy está sobre los 33.000 millones. ¿Estos 10.000 millones es también un atentado a los derechos humanos? Es que es indudablemente, o sea, el constituyente estableció que el fin principal del Estado es garantizar los derechos humanos. Sobre esa base, la proforma presupuestaria tiene que construirse con ese objetivo, el de garantizar trabajo, educación, desarrollo, ambiente, salud, seguridad. Con ese objetivo tiene que construirse la proforma presupuestaria. Pero, si vemos, la proforma presupuestaria de los últimos años, no solamente de este, pero evidentemente de este también, tiene un objetivo, el de cumplir las obligaciones de los compromisos financieros internacionales. Entonces son proformas presupuestarias que van en contravía de lo que está establecido en la Constitución. Es decir, contravienen a aquel criterio de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, para ir finalizando, este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, va en contrapartida a lo que este gobierno, por citar el último caso, entiende por derechos humanos. El problema es de que en la práctica el gobierno ha demostrado que no es que entiende, el gobierno ha demostrado que tiene un desconocimiento en materia de derechos humanos muy grandes. El ejemplo que pasó con la abogada Bernal, lo que ha ocurrido con las masacres, lo que ha ocurrido en el ámbito de garantizar el salario digno al magisterio, la forma en cómo se maltrata a las personas con discapacidad, la forma en cómo se desconocen los derechos colectivos de los pueblos nacionales indígenas, entre otros, nos demuestran de que su visión no es la de respetar los derechos de todos y todas, sino la de respetar su propiedad, sus bienes, su utilidad, su ganancia, la de su grupo económico y financiero. Esta fue la nota con el doctor Vladimir Nocillas, en la cual nosotros vamos a tener un poco más claro el tema de los derechos humanos, que no es como dice el régimen que los derechos humanos solo se preocupan de los delincuentes, de la gente que está dentro del gobierno. No, señor presidente, los derechos humanos es para todos, es precisamente los derechos que tenemos todos en contra del Estado, cuando el Estado abusa de su poder. Así es, independientemente en este caso, como lo suelen decir entre comillas, la raza, el sexo, el género, asimismo como una posición política, ideológica, todos tenemos, valga la redundancia, el derecho a ser tratados como humanos en las formas de dignificación y, por supuesto, hacer respetar nuestros derechos humanos, a tener una buena vida, un buen desarrollo, desarrollos infantiles, desarrollo de crecimiento personal, sobre todo salud, educación y todo lo que deviene para ser considerados como un sector humano de dignificación. Y los derechos pasan, por supuesto, con recursos. Y los recursos están en manos del Ejecutivo y de la Asamblea,
para que se puedan aplicar los derechos a todos los sectores. Y hablando de sectores, hablemos del techito de la vivienda. Otro proceso más de dignificación, porque muchos piensan que, claro, con el mismo hecho solamente de arrendar, pues la gente puede vivir cómoda, pero no es así. Muchas personas utilizan todo su salario, incluso solamente para pagar un arriendo, en donde vive su familia, viven solos o con compañeros, incluso los estudiantes, las estudiantes. Entonces, claro que es un tema importante al que tenemos que llegar y por eso hoy tenemos un invitado especial. Sí, para presentar al invitado, lo que decía Abby es muy importante. Miren, hace pocos días salió una información que decía que en la clase media básica se destina casi un salario mínimo vital, salario básico unificado, perdón, para poder atender el tema de un arriendo. Bueno, aquí vamos a darles una información. El gobierno no ha querido que esto se conozca, la ha pasado así por debajo del radar, pero está en vigencia la LOVIS. La LOVIS es la Ley de Vivienda de Interés Social, la cual queremos darles una información y para mucha gente una primicia para que la gente tenga vivienda digna, como decías tú. Así es, y respetando obviamente nuestros derechos humanos. Así que vean la nota. 5, 4, 3, 2, 1. Pacasa News les tiene una exclusiva a los amigas y amigos que no tienen vivienda. Estamos con Manuel Moya. Él es presidente de la CUBE, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Buenos días, cuéntenos, ¿hay buenas noticias? ¿Hay una ley que está vigente para poder acceder a vivienda socialmente que se pueda adquirir? Muy buenos días, mi estimado Patricio. En realidad, digamos, para nosotros ha sido un proceso bastante largo, digamos, del que hemos tenido que luchar, digamos, y organizar a la gente para que se pueda tener en vigencia una ley, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, LOVIS, que fue aprobada ya en el mes de marzo, está publicada ya en el registro oficial. Al momento incluso tiene toda la reglamentación necesaria, tanto de decreto ejecutivo como del MIDUBI, y eso es lo que necesitamos que ahora se ponga en vigencia, se aplique, digamos, esta ley que reconoce un derecho humano de todos los seres, digamos, humanos a tener una vivienda digna. Y no, como en la actualidad sucede, de que nos dicen, no, sí hay planes de vivienda y pueden acceder, claro, pero porque se le está viendo a la vivienda como una mercancía. Es decir, el que tiene dinero compra donde quiere y la que quiere, pues, indudablemente. Pero las personas que no tienen dinero no están en posibilidades de llegar a tener una vivienda, si no es a través precisamente de los créditos o los préstamos, que es lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Es decir, que esta ley va a permitir que sectores socialmente deprimidos, que no han tenido antes la oportunidad, hoy pueden hacerlo. Así es. Esta ley es exclusivamente, si se quiere, para la gente que se encuentra en extrema pobreza, grupos vulnerables, mujeres jefas de hogar. Incluso se les reconoce a los excombatientes de las guerras del 41, de Paquisha y todos estos que fueron declarados héroes y que muchos de ellos incluso hasta ahora ni siquiera tienen una vivienda. Entonces se facilita eso, se facilita para que los migrantes que han regresado al país también tengan, digamos, acceso a una vivienda, luego de haber aportado, digamos, con su trabajo y con el envío de divisas al país. Entonces tienen derecho a eso. De igual manera se reconoce que las personas que son migrantes, ahora que en nuestro país tenemos una gran cantidad de migrantes, tanto colombianos como venezolanos, también puedan acceder, digamos, a tener una vivienda digna en nuestro país. Entonces está dirigido hacia estos sectores fundamentalmente esta ley. Claro, está en 3 segmentos, este es el primer segmento. El segundo segmento se plantea, digamos, la posibilidad incluso para que la gente pueda adquirir la vivienda a través del pago del arriendo. Es decir, se firme un convenio con el dueño de la casa, pues, y se pueda, digamos, en un tiempo determinado, con el pago del arriendo, adquirir la vivienda. También hay el estímulo, digamos, de parte del Estado que tiene que contribuir, digamos, con un bono, digamos, para esto, y facilitar los créditos a bajo interés, que tienen que ser al menos del 5%. Y también el tercer segmento es para la gente que
teniendo un ingreso fijo, puede acceder a un préstamo hipotecario y a través de eso también con créditos a bajo interés y con un apoyo y un incentivo, digamos, de subsidio que tiene que entregar el Estado, también puedan acceder a la vivienda. Entonces, cualquier persona o grupos humanos, ¿cómo va a funcionar esta ley? Ya que conocemos, también está aprobado su reglamento. Así es. O sea, lo podrían acceder en forma individual, pero nosotros consideramos, porque incluso en la misma ley se plantea la necesidad que la gente se organice en comités de vivienda, que puedan incluso las comunidades también tener acceso a la vivienda, porque si es que alguien tiene un terreno, que sea a través de herencia o como sea, digamos, tiene un terreno, entonces pueda construir en ese terreno la vivienda de interés social. También se plantean las facilidades para que abaratar costos la gente pueda a través del trabajo comunitario también realizar viviendas de interés social con trabajo comunitario. Incluso si se va a realizar en ese trabajo comunitario o en mingas, se plantea que el Estado es el que debería dar los materiales para que puedan hacer la construcción de esas viviendas, de los planes de vivienda, como también se plantea la posibilidad de que se creen, digamos, algunas instancias organizativas para hacer como una pequeña empresa, ¿no? Y puedan, digamos, ahí mismo trabajar y recibir un sueldo, incluso la gente que se organiza. O sea, por eso es importante que la gente conozca, digamos, esta ley y vea las posibilidades que tiene de que organizados pueden lograr mucho más que simplemente yendo de forma individual a buscar la inscripción para tener una vivienda. Entonces, si ya está hecha la ley, está hecho el reglamento, lo que se requiere es que la gente se organiza. ¿Cómo se puede organizar la gente? Mira, mi estimada Patricia, hay varias formas de que la gente podría organizarse. La una es que esta ley obliga, por un lado, al gobierno nacional, porque en el artículo 2 de la ley se plantea que la construcción de vivienda de interés social es un servicio público. Es decir, esas dos palabritas son determinantes, porque el gobierno y todos los gobiernos han dicho que sí, que están haciendo planes de vivienda y toda la cuestión. Pero ahora, con esta ley, y al considerar que la vivienda tiene que ser un servicio público del Estado, entonces el Estado se ve obligado a que tiene que elaborar planes de vivienda de interés social y que deben incluirse incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del país. De igual manera, se plantea que los municipios, no son nuevas competencias por si acaso, son las que ya están vigentes. Los municipios pueden hacer indudablemente planes de vivienda, pero ahora se les obliga a que presenten las propuestas de planes de vivienda de interés social, para que sea eso, ya deje de ser una demagogia de los alcaldes o de los que han estado fundamentalmente en los gobiernos de turno, que te ofrecen, digamos, viviendas 30.000. Recordemos que incluso Lenín Moreno planteó que va a construir 325.000 viviendas. Igual el actual presidente también lo planteó. Y no construyó nada, ¿no es cierto? El actual gobierno de Guillermo Lasso dijo que va a dar 200.000 viviendas gratuitas en el sector rural. Pero está bien, en el sector rural. Pero el problema es de que si nosotros vemos en macro, el mismo ministerio, el MIDUBI, señala que el déficit es de 2.700.000 viviendas. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: todavía no hay los datos del censo que se está realizando. Entonces ellos lo que parten es de que hay un universo de más de 4 millones de viviendas en el país. Y de esas 4 millones de viviendas que existen, entonces hay viviendas que están deterioradas y que pueden ser reestructuradas. Y viviendas que están construidas, pero que ya no pueden ser remodeladas y que tienen que ser de una vez destruidas. Y esas son alrededor de 700.000 viviendas. Entonces solamente se basan en esos datos que dicen el déficit es de 2.700.000, pero no toman en cuenta que la población crece, ¿no es cierto? Que cada año, hay un dato que incluso se señalaba, son 84.000 nuevos hogares que se forman cada año, y de cada año de esos 84.000, apenas 40.000 tienen posibilidades de formar su propio hogar aparte. El resto, los 44.000, ¿a dónde van?
a vivir con los mismos familiares en hacinamiento. Y eso es lo que vivimos en nuestro país. Entonces el déficit es sumamente alto. Entonces con 200.000 viviendas no resuelves tampoco el problema del déficit habitacional que existe en el país. Pero ya con esta ley lo obliga a que los gobiernos municipales y el gobierno nacional por lo menos empecemos en un proceso para ir bajando el déficit habitacional que existe en el país. Esta fue la nota, como señalabas, Avi, sobre uno de los valores intrínsecos de los derechos humanos, como es el derecho a la vivienda. Pero bueno, ya empezamos un poco serios, pero también queremos darles un tema que hoy es el común. Todo el mundo tenemos el TikTok. ¿Tú tienes TikTok? Claro, es más, síganme. Más bien, creo que ahora ya no hay personas o muy poquísimas personas que no tengan la aplicación TikTok en su celular. Se ha vuelto desde la pandemia incluso la aplicación más descargada a nivel mundial, y precisamente porque ahora podemos encontrar todo tipo de contenido que se manifieste en nuestros algoritmos, ¿no? Nuestros algoritmos, es decir, nuestros gustos sociales, gustos políticos, gustos de entretenimiento, deportes y demás. Así que por eso hoy nos va a acompañar precisamente el influencer que es conocido en TikTok como el Sombras. Ajá, el Sombras, él tiene bueno, se le conoce como Datos con Alejo. Y una cosa muy importante, mucha gente ha estigmatizado, inclusive al inicio mucha gente, me incluyo, teníamos un poco de reticencia sobre el tema del TikTok, pero tú dabas una palabra clave, el algoritmo. Es una figura que está en las computadoras y que lo que hace es ver por donde nosotros navegamos, identifica nuestros gustos y nos entrega más material de eso. Que está en la web. Ajá. Es como la partecita que nos vuelve adictos al celular, a la computadora, a las redes sociales. Entonces, hoy que como siempre, tenemos una nota en exclusiva con Alejandro Camacho de Datos con Alejo. Y como les decía en la presentación, a muchos amigos que se dedican a la política les vamos a ahorrar por miles de dólares. Por favor, así que presten atención. Buenos días, y nos encontramos con un personaje el que está causando realmente revolución en el mundo del TikTok, en el mundo de los influencers. Datos con Alejo. Datos con Alejo. Bueno, y nos encontramos con Alejandro Camacho. Buenos días, Alejandro. Dinos, quisiéramos iniciar así, de golpe, de una la nota. ¿Qué es un influencer? ¿Eres tú un tiktokero, un influencer? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, es súper chévere, soy Alejo de Datos con Alejo, pueden buscarnos en nuestro TikTok que tiene alrededor de 250.000 de seguidores. Les comento, lo que es un influencer básicamente es una persona que tiene un impacto sobre una sociedad. Según el teórico de la comunicación Costas, se establece a un influencer en la actualidad, más o menos del 2000 en adelante, como una persona que llega a un marco de personas de entre 30.000 personas en adelante. Entonces, con esa premisa no sé si se terminaría siendo influencer, pero lo que sí es que soy un creador de contenido que hemos podido tener, digamos, con cierto nivel de impacto en el Ecuador. Bueno, este impacto en el Ecuador, podríamos, para contextualizarlo, ¿desde cuándo viene esta corriente de los TikTok, de los influencers en el mundo de la comunicación? Si bien el tema de lo que era ByteDance antes, cuando estaba desarrollándose la red de bailes en China, tenía su impacto, el fuerte de lo que es TikTok nace con la pandemia del COVID. Básicamente en ese momento, al estar todos encerrados, yo creo que más que el algoritmo de TikTok, lo que hizo TikTok es que facilitó la palabra al ser tremendamente sencillo lo que es el producir un video en TikTok. Eso hizo que la gente se lance en masa al tema del TikTok y básicamente todo, digamos que ese caudal de gente que estaba en diferentes redes sociales se centralizó en TikTok, ya que al tener un formato vertical y súper rápido hizo mucho más fácil el consumo de contenido en redes sociales. Se podría decir que es una especie de fast food de contenido en redes sociales, pero que tuvo un impacto muy fuerte. Entonces TikTok hoy en día es la red de la actualidad, digamos.
Tú lo has calificado como comida rápida en el tema de la comunicación y has señalado el hecho de la pandemia como el desencadenante del tema del TikTok. Aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las cifras, cuáles son los datos y por qué este fenómeno? Todo el mundo anda en TikTok. Es que es una red que está en crecimiento. Si no estoy mal, actualmente ya es la primera es Facebook, pero no sé si ya a fecha de grabación de este video ya debe ser la segunda red social TikTok. No sé si todavía aguanta Instagram el tema de tener el segundo lugar, pero alrededor de entre 5 a 6 millones de personas en el Ecuador ya tienen una cuenta en TikTok. Y básicamente el público que tiene TikTok ya no solo es marginal. Por ejemplo, lo que pasaba con MySpace, lo que pasó con Hi-Fi, lo que pasó con diferentes redes sociales que tuvieron digamos que un auge y se quedó en un público joven, se quedó en un público, digamos, más de nicho. TikTok ya, yo creo que una forma de graficarlo bien es que los políticos en sus campañas ya están utilizando TikTok para poder llegar a la gente y ya hace rato se acabó esto de llegar a la gente joven con TikTok, porque de hecho incluso los paros ya se vieron en los en vivos de TikTok, el tema de las elecciones, reflexiones ya se viven en TikTok. Una cosa que a mí me pareció súper interesante es que muchas personas que digamos que hicieron, digamos que influencers de TikTok, hoy en día están teniendo un mayor impacto social que gente que fue influencer en YouTube. Entonces creo que es un poco el pulso del tiempo y es un poco también, o sea, de que el TikTok ya dejó de ser una red marginal de gente joven y ya se está haciendo una red común, como lo que sería un Facebook, un WhatsApp, un Instagram, o sea, redes que ya todo el mundo tiene y que básicamente si tú no estás ahí, dirían, no estás en nada. Bueno, tú lo has planteado el tema. El actual presidente, a esa época candidato, Guillermo Lasso, fue recordamos todos, del tema de los zapatitos rojos y el tema de los TikTok. Mucha gente se acercó al TikTok por curiosidad. ¿Cómo lo graficarías hoy en día en relación a lo que pasó con este primer avance masivo de lo que fue TikTok en el tema electoral? Es que el primer avance no fue Lasso, sino fue Hervas. Entonces Javier Hervas tuvo este despunte en el decir cómo es el equipo de comunicación de Hervas tuvo el acierto de un poco romper lo tradicional, no solo hacer una campaña en Facebook, hacer una campaña en Instagram, pero con todo en Facebook. Rompió esta lógica la campaña de Hervas y se lanzó a TikTok, y todo el resto de candidatos se lanzó a TikTok. De hecho, es de recordar que mucho del propio Lasso andaba diciendo que no iba a ser nunca el tema de TikTok, y terminó usándole. Por eso creo que muchos de los políticos que en su momento dijeron no, que solo se pasan haciendo TikToks, hoy en día les va a tocar básicamente comerse sus palabras y decir, o sea, no, o sea, ¿dónde está la gente? La gente no, o sea, ya no es la comunicación normal o tradicional que manejaban anteriormente, el de que yo pago full dinero en un diario, pago full dinero en una televisora para poder impactar. Hoy en día, si no tienes una buena campaña de TikTok, de hecho ya lo están viviendo todos los candidatos a las diferentes seccionales. O sea, tienes que tener una buena estrategia en TikTok para poder llegar a un mercado específico. El problema, que ya se está saturando. Entonces, en este sentido, sí me parece que ahora ya no solo es estar ahí, como lo hizo un Hervas, como lo hizo un Yaco Pérez, lo que hizo un Lasso, sino que hoy en día ya es necesario tener una estrategia específica para poder ir llegando a esos medios de comunicación. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que hoy se necesita una estrategia propia para TikTok. Claro, es que es diferente, cada lenguaje es diferente. No es lo mismo una estrategia para Facebook, no es lo mismo el mercado, el target de un Facebook, el mercado target de un YouTube. De hecho, mucha gente dice que ya para una estrategia seria de redes sociales, hoy en día lo que necesitas es básicamente una serie de contenidos de TikTok, diarios constantes, videos de referencia más largos en YouTube, una marca que sea como el día a diario en Facebook e Instagram, y todo tiene que ir concatenado. Ya no es solo una red, son las 4 redes e incluso también lo que sería el WhatsApp para lo que es el manejo interno de la comunicación entre las diferentes bases de la red, de una campaña política.
Entonces, con esa concatenación de mensajes, o sea, tú no puedes, por ejemplo, ir contando de manera extensa todo tu plan de campaña en TikTok, pero tienes que aprender a resumir. Y para aprender a resumir tienes que aprender el lenguaje de TikTok. Este lenguaje de TikTok significa más o menos en comunicación, desarrollar un lenguaje para esta red. Pero bueno, tú con lo que nos has dicho, le estás ahorrando un par de miles de dólares a los candidatos sobre el tema de estrategias de campaña. Ahora, vamos con datos con Alejo. ¿Quién es Alejo Camacho? Alejo Camacho es una persona que estudió comunicación, que básicamente se ha desarrollado todo en este mundo de la comunicación y que en un punto de mi vida hubo un hartazgo. Yo me dedicaba, un poco creo que escucharon eso, me dedicaba un poco más a la asesoría política, a la propio activismo social, pero hay como un cansancio y un hartazgo, un punto aparte en mi vida que yo digo, a mí siempre me ha gustado estas cosas raras, extrañas, el true crime, las historias de terror, las crónicas un poco más raras, y esa faceta de mi vida nunca la explotaba, la dejaba ahí porque qué feo que se vaya a ver esto, y fue como que, ok, o sea, voy a ser quien realmente soy, voy a ser un poco más, o sea, lo que yo soy en mi intimidad, y voy a presentarlo en esta nueva red social, y fue un punto y aparte, y yo sí digo, o sea, un poco con esfuerzo, no sé, se pudo saquear adelante y hoy en día es nuestro proyecto de vida. Bueno, sobre el tema entonces de datos con Alejo, cuéntanos, ¿a qué te refieres tú con lo oscuro? Es un poco toda esta historia negra que hay en la sociedad. A mí en lo personal, soy una persona atea, no creo en fantasmas extraterrestres, pero sí creo en la realidad, como dice una canción de León Gieco, no le temas a los muertos, temele a los vivos, porque se te pueden hacer daño, y me parece que es súper necesario entender eso. Y creo que algo que realmente me da miedo es esta parte del ser humano que es distinta, que te puede hacer realmente daño, y en comunicación se llama la crónica negra. Aquí tenemos muy asociado todo lo que es el desarrollo de crónica judicial a lo que es el extra, pero el extra le mete la crónica roja, que es un poco más esta faceta más amarillista de fue por pan y dieron pan pan. A mí me parece que cada muerte tiene que ser tratada con un poco de respeto. ¿Por qué? Porque me parece que, o sea, aquí en el Ecuador se muere una persona con mucho dinero, una persona importante, y hay que ser súper ceremoniosos, hay que ser serios. Se muere una persona de un trato popular y hay que reírnos de su condición social, hay que reírnos. O sea, no hay respeto ni en la muerte por una persona de un sector popular. Entonces yo creo mucho más en lo que hace un poco este manejo de la comunicación, de la crónica negra americana, que es, o sea, contarte los hechos. O sea, esto pasó, eso se llama el true crime. Entonces, en este sentido me parece que es simplemente averiguar esas sombras que hay en la sociedad, que esas sombras que hay en el ser humano, porque también me parece importante para construir la historia, también es tener ese relato de la crónica negra, y no solo esta crónica de los relatos oficiales, lo que pasa en la política, lo que le pasa en la sociedad, no, sino también esto más oscuro que hay en nuestro diario. Lo oscuro, lo profundo, también ha determinado, como ustedes dicen, los jóvenes le rompieron. Tú has tenido algunos, de con cuántos seguidores estás, y porque algunos de tus TikTok, algunas de tus historias han tenido realmente cientos y miles de visitas y de reproducciones. 2 videos hemos tenido la suerte de llegar a 1 millón de vistas, y básicamente sí, por ahí están, o sea, el promedio del video está, digamos que la base en 10,000 y el promedio está en 100,000 para arriba. Y los que ya le van muy bien, pues ya 200,000, 300,000, y a veces he tenido la oportunidad de llegar a medio millón, 1 millón. En seguidores actualmente en Instagram estamos con 19,000 personas, eso es un poco, bueno, la red un poquito más pequeña, pero nuestro fuerte ha sido TikTok, donde hemos llegado alrededor de 250,000 de personas. Para graficar, cuéntanos 1 o 2 historias que tú creas que han sido sintomáticas de una historia negra. Me parece que, por ejemplo, una historia así como, o sea, voy a resumir lo más posible: el monstruo de Machala, Gilberto Chamba, un ex militar que se dedica al tema del taxismo en Machala. Él era de Loja, va a Machala, estamos hablando de los años 94, 98, más o menos, y él se dedica a tomar a mujeres, llevarlas a diferentes lados y aislados, y ultrajarlas y acabar con su vida.
8 mujeres machaleñas acaban en manos del monstruo de Machala. La policía atrapa al monstruo de Machala y aunque no lo crean, esa no es la parte fea. Sino la parte fea es que a pesar de todo lo que hizo, ese tipo solo le dan 16 años. Y por la ley Jubileo 2000 se le extiende la pena y por buena conducta se le extingue la pena. Se le reduce la pena. Ajá. Y termina teniendo 6 años de prisión el monstruo de Machala. Él, por 8 mujeres, 6 años. Es decir, ni siquiera cumplió un año por mujer. Va a España y vuelve a tener el mismo modus operandi. Lo resumo mucho. Acaba con la vida de Isabel Bascuñana, una chica española que, de hecho, una cosa que es súper interesante, al monstruo de Machala le atrapan porque pone un cassette en el carro de Bascuñana y pone salsa. Dicen, a ver, de toda la gente que hemos entrevistado, ¿cuál es el único latino? El guardia del cine que es ecuatoriano, vamos a ver, le atrapan, sale su foto en los medios de comunicación y un periodista ecuatoriano que estaba ahí dicen, ¡hey! Ese es el monstruo de Machala, por favor. Y los españoles nos andaron con pendejadas. A los 6 años que los pusimos aquí en Ecuador, los españoles le metieron 58 años de cárcel. Esperemos un poco porque realmente es algo, bueno, ahí entendemos la identidad de Crónica Negra, un poco para regresar y poder respirar nuevamente acerca de estas historias. ¿Tu público en qué edad está comprendida? Según las últimas estadísticas, estamos más o menos un 48% está entre 20 a 30 años, entre 18 a 30 años, más o menos un 30% está en los 30 a 40 y el resto es 50 para arriba. Obviamente, por las fotos que nos han pedido, me doy cuenta que hay mucho público que nos ve que es menor de edad. No sé cuánto porque TikTok no te hace estimaciones de cuánto es en menores de edad, no te hace el cálculo en menores de edad, pero bueno, más o menos ahí se va granjeando las cosas. Bueno, para finalizar, tú eres ya un ícono, la gente te para en la calle, te pide un autógrafo. ¿Cómo se siente y cómo manejas esto? Al principio, yo tengo esta premisa, o sea, por lo que hacemos no deberíamos ser admirados las personas que hacemos estos temas de redes sociales. Me parece que yo simplemente lo que estoy haciendo es lo que ya hacían antaño el tema del periodismo. Tal vez, o sea, no sé, tal vez con un nivel de carisma diferente, el sombrerito, no sé. Hay un poco de espectáculo, por supuesto, hay un poco de producción, por supuesto. Bueno, esta fue la nota de datos con Alejo. Ya lo pueden ver y si ustedes recomiendan esta nota, pueden volverlo a ver. Recomiéndenos en Acá Mi Gente, por casa News. Así que cuidado con estarse haciendo los locos. Hay que también ser solidarios y compartir la información con el amigo, con el político, la política. No sean los locos, ¿no? Más bien, muchas gracias a El Sombras por compartirnos esa dichosa información que nos va a servir de mucho a nosotros también, a usted también y al resto de personas que usted se va a encargar de difundir. Porque siempre debemos estar a la altura de los acontecimientos y a la vanguardia del conocimiento. Bueno, y con mucha pena el Brasil realmente... Oh, qué pena, qué Sí, pesar, luego de tanto que pudo, y al final y al cabo de este momento medio bochornoso, ¿no? Que le hicieron más bien el examen de doping al jugador de Brasil. Entonces fue deplorable la pérdida y ahora por supuesto la eliminación del mundial, que todos esperábamos verlo también a él en las finales. Y hablando de eliminaciones, uno no quisiera realmente hablar de las fregadas, pero... Es inevitable. Como yo digo, todos los días este gobierno en este país da papaya. Da material de qué hablar. Es imposible no hablar a diario del gobierno nacional porque todos los días es algo nuevo. Y justamente la fregada de esta semana, de tantas que hay, vamos a referirnos a lo que está pasando en el medio ambiente de la salud pública, ¿no? Precisamente el día miércoles, si no me equivoco, dieron la rueda de prensa. Sí,
Tú recordarás que cuando salió el presidente de la República, salió la exministra, el exministro, ¿cuántos exministros de salud? Uy. Algunitos ya han pasado, ¿no es cierto? Ya. Y hasta vicepresidente tenemos médico. Exacto, eso es lo Pero más asombroso. Dejémosle ahí, porque es parte de, eso es parte de. Es terrible cómo vivimos en total indefensión, desatención, que me importismo, pero aparte de todo esto también, de la desidia. Claro, y realmente desidia e inoperancia, porque, Por a ver, supuesto. o sea, ¿qué le pasa al régimen? Dijo que no pasaba nada, que estaba relajada las medidas. Se lavó Al las señor Zapata manos. le mandaron a que dé una rueda de prensa y que diga que por decisión del COE ya no había COVID. O sea. Como que eso es solo cuestión de tomar la decisión. El COVID es una amenaza de salud pública mundial. No pudimos habernos dejado de cuidar y de cuidarnos, deshaciéndonos y haciendo a un lado la mascarilla, que es tan importante para prevenir que este virus se expanda. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Hicieron caso omiso de las recomendaciones de médicos tratantes, de recomendaciones de médicos muy buenos en el país, reconocidos a nivel nacional, e incluso de recomendaciones de la OMS de no abandonar el uso de la mascarilla. Hicieron caso omiso de eso. Y hoy, por esas decisiones absurdas, e incluso que tienen mucho que ver con el populismo que maneja este gobierno siempre, pues hoy por hoy estamos fregados, y por eso es la fregada de la semana, porque precisamente hay un montón, hay miles de contagios ahora en la actualidad en todas las ciudades, y los hospitales precisamente están copados con estos casos de COVID, que claro, ahora ya no es un riesgo mortal, pero es un riesgo para nuestra salud, es un riesgo para la economía incluso. Yo te digo dónde está el riesgo. Sucede que tú, si bien no es mortal, tú lo señalabas, pero ¿qué pasa el rato que comienza a saturarse las camas con COVID y 2 que 3 se ponen mal y 5 o 6 están complicados? Van a copar nuevamente las famosas salas Camas, UCI, UCI. ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí sí va a empezar a morirse la gente porque no va a haber tantas camas UCI. ¿Y todo por qué? Porque al presidente de la República se le dijo, hay que reactivar la economía y todo era reactivar la economía. Oigan, y solo esta cosita nomás, ¿sí? ¿Tú tienes tu...? Sí, ya ahora ya ando a cargar, ya. Ahí Ya. está, ahí Porque está. nosotros sí somos responsables aquí en Vacaciones. Sí, por supuesto. No Y- como Trito. o sea, y mejor ni decimos nombre porque todos sabemos de quién estamos hablando. Ya le vamos a poner por aquí. ¿Y sabes cuál fue otra fregada? No sé si tú te acuerdas, en el 2015, el presidente actual, Guillermo Lasso, decía que es horrible que haya enmiendas inconstitucionales para la seguridad pública y menos que la Fuerza Armada participe y todo. Y esta semana, adivina qué hizo. No creo que haya presentado reformas de la Constitución, porque él es un panigeísta que en Estados Unidos nunca se ha cambiado en 400 años la Constitución. Así dicen que... Y por eso aquí la Constitución, a medida que avanzan los años, también dicen que es intocable, ¿no? Y que no se le debe reformar en lo absoluto, pese a que vamos avanzando en luchas sociales y demás, y en derechos, por supuesto. Pero ni sabes que sí presentó precisamente esta propuesta de Seguramente ley. muy formal dentro de la sala. ¿No te enteraste? O sea, no es un acto Justamente. público así, mangas de camisa. Publiquísimo, Con la publiquísimo. No. Fue con los asambleístas, oficialistas, con sus ministros, con como 1000 personas al lado, incluido Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Todo esto ocasionó incluso un tráfico terrible en la ciudad de Quito porque cerraron alrededor de la asamblea 2 cuadras, ¿no? Y esto provocó también tráfico, pero fuera de toda la demagogia, la fanfarria, la pantomima que crean, las contradicciones dejan mucho que desear, señor presidente. Y estas contradicciones a usted no le benefician en nada. Pero sin embargo, la derecha y los poderosos medios de comunicación, empresas privadas, la banca privada también lo protegen a usted. Y a ellos se debe, porque a ellos los protegen, ¿no? Entonces, en esas circunstancias lo que tiene que hacer es beneficiar a ellos. Y eso se ha visto en la economía, en lo social, en la salud, en todo, ¿no? Entonces, otra fregada más. Ahí está, y el ejemplo más claro es el tema en concreto del presupuesto. El presupuesto está hecho y encaminado
para sostener el dinero de la Reserva Monetaria en el Banco Central y tener préstamos, porque te cuento que ya estás un poquito más endeudado. ¿No sabías? No. Ahora ya debe 700 millones de dólares más. Jesús. Y ni Bien. siquiera gente de aquí. Ah, y ojo, vamos a ver si la próxima semana tenemos una nota al respecto. En un diario de la capital, porque no tenemos pautaje con ellos. No, menos mal. Sí, el SRI, señores, acaba de señalar que tiene deudas en firme, o sea que esto lo tienen que ejecutar la orden, sí, para cobrar 3.900 millones de dólares. Y están rogando de rodillas que el FMI les preste, que les haya entregado 700 millones. La plata Oigan, hay. ¿por qué no les cobra a los panas? Y a los panísimas, ¿no? Los que tienen miles y millones de dólares ahí, que incluso sacan fuera del país a paraísos fiscales, incluido el mismo presidente de la República, ¿no? Es terrible lo que vivimos en el país. Esperemos que este 2022 ya termine al menos con menos malas noticias de las que seguimos teniendo a diario y que por lo menos en el 2023 haya una luz esperanzadora para que este señor o se ponga a trabajar o en su defecto pues que haya una solución a este gobierno. Bueno, no ha sido nada más que hoy, no les queremos cansar más, aburrirles más, fastidiar. Mejor nos despedimos. Ha sido un gusto verles, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden, todos los sábados 8 de la noche por el canal de YouTube de Acá Mi Gente, así como también por nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Pueden seguirnos para enterarse de todas las noticias. Gracias otra vez y les esperamos el otro sábado.